Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. Hoy vamos a hablar del tema de la iluminación de conciencia. Es un tema que la verdad me apasiona, me parece muy bonito. Hemos escuchado esta palabra muchas veces en personas que han tenido experiencias en el umbral de la muerte, cómo han tenido una iluminación de conciencia, cómo hay como una, digámoslo así, una clarividencia de todo lo que sucede en la vida de la persona. Pues bien, vamos entonces a abordarlo desde el punto de vista bíblico, como siempre. Recuerda que te está hablando Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Para esto he querido traer hoy un texto de Isaías en el capítulo 9, verso 1 al 7. Dice así la palabra de Dios. Al principio, Dios humilló a Galilea, tierra de Zebulón y Neftalí, región vecina a los paganos, que se extiende desde el otro lado del Jordán hasta la orilla del mar, pero después le concedió mucho honor. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz, una luz ha brillado para los que viven en tinieblas. Señor, has traído una gran alegría, muy grande es el gozo. Todos se alegran delante de ti como en tiempo de cosecha, como se alegran los que reparten grandes riquezas, porque tú has deshecho la esclavitud que oprimía al pueblo, la opresión que lo afligía, la tiranía a que estaba sometido. Fue como cuando destruiste a Madián, las botas que hacían resonar los soldados y los vestidos manchados de sangre serán quemados, destruidos por el fuego. Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, el cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de la paz. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas partes y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido y sus bases serán la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, este texto bíblico que nos ilumina precisamente sobre la realidad del ser humano, venir a este mundo, digámoslo así, ¿por qué no? Ser humillados en la carne, y cuando digo en la carne, sometidos al sufrimiento, a la aflicción, al trabajo, al sudor, al cansancio, a tantas cosas que realmente son una humillación para la creación de Dios. Y cuando digo para la creación de Dios es porque el día que conozcamos la eterna salvación nos vamos a dar cuenta de la grandeza de los cuerpos espirituales, de cómo ya no están sometidos a esta humillación de la carne, a esta dificultad del pecado y las tendencias del mal y del sufrimiento, de la enfermedad, del dolor y de todo lo que trae precisamente la carne. Y dice aquí, eran humillados y estaba al lado de unos vecinos paganos, que son precisamente la naturaleza angélica caída, todos los demonios que fueron desterrados, que fueron echados aquí más bien a la tierra, que son realmente vecinos de nosotros, que están presionando nuestra vida. Es una cierta manera una humillación para el ser humano que puede conquistar y que por gracia de Dios ha conquistado la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, nosotros, eso que éramos la naturaleza humana, dice aquí que vio una gran luz. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. Es decir, el ser humano siempre buscando una luz, la luz de Dios, buscar esa reivindicación de la vida espiritual, de la vida sobrenatural, de una vida mejor. Eso es lo que en realidad Dios ha hecho, ha venido a iluminar las conciencias del ser humano. Y lo hizo por medio de este texto que se lee normalmente en las Navidades. Por eso es que dice, nos ha nacido un niño en el verso 6, que dice, Dios nos ha dado un hijo, el cual se le ha concedido el poder de gobernar. Y se le darán estos nombres. Admirable en sus planes, porque el plan de Dios es la salvación para el mundo, y es admirable. Pero además, Dios invencible, porque la muerte no lo pudo vencer, se levantó de entre los muertos. Y además, Padre eterno, porque Él y el Padre son uno solo, y entonces por eso es Dios. Y además, Príncipe de la paz, porque quien le acepta recibe la paz en su corazón. Entonces, la pregunta es, ¿qué sería la iluminación de conciencia? O mejor, ¿por qué el ser humano tiene que vivir algo que se llama la iluminación de conciencia? ¿O cómo sería lo ideal de una iluminación de conciencia? Pues realmente la conciencia es un estado realmente
de claridad de lo que se vive, de la realidad que se vive y de la realidad que se va a ver y que se va a vivir. Ahorita vamos a dar un par de definiciones sobre este tema de la conciencia. Sin embargo, recordemos este episodio del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, que es precisamente la conversión de San Pablo, que dice en el texto que mientras tanto Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco y buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como a mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Es decir, este hombre, San Pablo, que era un fariseo cumplidor de la ley, que creía que estaba haciendo un buen camino, parecía que tenía una buena conciencia en Dios, lo que tenía realmente era recta intención, pero todavía no tenía una conciencia iluminada, como muchos de los que están viviendo hoy en día. Entonces dice aquí la palabra de Dios: pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuenta la historia que allí el Señor le habló también a Ananías, uno que ya había tenido iluminación de conciencia y que ya era parte del equipo del reino de los cielos, para que fuera a orar por Saulo, se le cayeran las escamas de los ojos y pudiera entender que era Jesús de Nazaret. Y luego dice que Saulo se quedó con los apóstoles durante un tiempo y fue formado. ¿Qué pasa entonces con la iluminación de conciencia? ¿Qué sucede con una persona que parece ser que obra el bien y todo eso, pero todavía no ha caído en cuenta del mal que hace en su vida? Esto es lo que suele sucederle a muchas personas. Nos creemos buenos, creemos que en nuestra vida hacemos muchas cosas de bien, que, hombre, yo no robo, yo no mato, ¿para qué me voy a confesar con un hombre que es más pecador que yo? Pues sencillamente nos creemos buenos, pero no nos damos cuenta la gran cantidad de males que nosotros hacemos. Somos orgullosos, soberbios, mentirosos, manipuladores, prepotentes, egoístas, perezosos, desafiantes. Somos personas que tenemos muchas veces problemas de lujuria, tenemos muchas veces problemas de fornicación, de mentiras, de pereza, en fin. Sin embargo, nos creemos buenos. Eso es lo que se llama tener una conciencia dormida, una conciencia entenebrecida, porque al final estamos peleando en contra de Dios. Mira lo que dice el Señor: quien conmigo no recoge desparrama, el que no está a mi favor está en contra mía. Entonces muchas veces incluso hasta tenemos pecados de omisión. Eso es al final estar en contra de Dios. ¿Pero por qué? Porque todavía no tenemos una conciencia iluminada. Ahora bien, la conciencia iluminada o la iluminación de conciencia puede ser en un solo golpe o puede ser de manera gradual. Cuando digo de manera gradual es que tienes un proceso de conversión y vas por medio del Espíritu Santo llegando a conocer la verdad y perfeccionando tu vida poco a poco, y eso te puede tomar muchos años. Pero puedes tener también una iluminación de conciencia de una manera súbita, por un regalo sobrenatural de Dios. Una gracia especial que Dios le regala a tu vida, que súbitamente como que se te ilumina la conciencia y empiezas a decir: ah, caray, si es que yo he pecado de esto, de esto y de esto, yo tengo que ser bueno, yo tengo que cambiar, quiero, anhelo, disfruto cambiar. Y entonces comienzas a tener lo que se llama verdaderamente la iluminación de conciencia, que va a tener un proceso muy interesante que ahorita al final del programa te lo voy a compartir porque es hermosísimo este proceso de la iluminación de conciencia. Pero vamos a definir qué es la iluminación de conciencia. Tenemos una primera definición larga, importante, pero mira, te la voy a leer para que le pongas mucha atención. Dice: la iluminación de conciencia es un despertar clarificado de una realidad metafísica, es decir, de algo sobrenatural, espiritual, que no está en lo físico, que te pone de cara a Dios, es decir, descubres que Dios sí existe, estás frente a frente con Dios. Te pone también de cara a los errores del pasado, todos los errores que has cometido, o sea, reconoces que has pecado. Y también el propósito de nuestra vida, es decir, ¿para qué estoy viviendo? Y ahora, de aquí en adelante, ¿cuál es la misión que Dios tiene para tu vida? Entonces, te la voy a repetir: es un despertar clarificado de una conciencia de la realidad, perdón, es un despertar clarificado de una realidad metafísica que te pone de cara a Dios, los errores del pasado y el propósito de nuestra vida, y también la misión
que de ahora en adelante tengo hacia la eternidad. Eso es una iluminación de conciencia. Esa es la definición larga, pero la definición corta es muy sencilla y es muy interesante porque todos la vamos a vivir, quiéralo o no lo quiera. Pero esta iluminación de conciencia actualmente dice así: la iluminación de conciencia es un anticipo o un ensayo del juicio final. Es como si la persona hoy en vida estuviera ya en el juicio final. Es un ensayo. ¿Qué es lo que va a pasar allí? Se te va a mostrar toda tu vida. Se te va a mostrar todo lo que has hecho, los tiempos que desperdiciaste, la vida que hiciste. Y esto es a lo que dice precisamente San Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 5, verso 10, que dice: porque todos tendremos que presentarnos delante del tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo bueno o malo que haya hecho durante el tiempo que estuvo en el cuerpo. Así las cosas, la iluminación de conciencia es como un ensayo de estar de cara a Dios, de entender el propósito de la vida, lo que hicimos, lo que dejamos de hacer y qué es lo que Dios quiere para la vida que nos queda. Esta iluminación de conciencia es muy importante. De hecho, en el mundo hay muchas personas que tienen iluminación de conciencia súbita o iluminación de conciencia paulatina. Ojalá todos pudiéramos tener iluminación de conciencia súbita, pero este es un don muy especial de Dios. Pues bien, vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2, verso 23 al 26, donde nos habla de un despertar también, y al final es un despertar de conciencia. Le dice San Pablo a Timoteo: no hagas caso de discusiones que no tienen ton ni son, ya saben que terminan en peleas. Y un siervo del Señor no debe andar en peleas. Al contrario, debe ser bueno con todos, debe ser apto para enseñar, debe tener paciencia y corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad, a fin de que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos para hacer de ellos lo que quieran. Mira, a fin de que se despierten. Por eso la definición larga de la conciencia, de la iluminación de conciencia es un despertar clarificado. Porque parece que las personas que no han despertado la conciencia están como dormidos, están ahí como en la oscuridad, como que no caen en sí. Oiga, es que tengo que ser buena persona. Y a veces estamos tan entorpecidos que vamos dañando a todo el mundo y no nos importa cuánto mal hacemos en nuestra vida, cuánto daño le hacemos a las otras personas, a nosotros mismos y en nuestra propia relación con Dios. Mira lo que nos dice, por ejemplo, Proverbios 20:30. Dice: la maldad se cura con golpes y heridas. Los golpes hacen sanar la conciencia. ¡Wow! ¡Qué palabra tan hermosa esta! Y cuando digo hermosa es porque definitivamente una persona no cambia su conciencia si no tiene problemas en la vida, si no tiene golpes en la vida. Cuando enfrentamos la muerte de un ser querido, cuando enfrentamos un cáncer, una enfermedad grave, cuando enfrentamos una quiebra económica, la separación de un hogar, en fin, cuando enfrentamos un problema grave, ahí es cuando se despierta nuestra conciencia. Desafortunadamente es así. Hay muchos que se portan bien desde pequeños. Qué bueno, qué alegría esto. Pero la gran mayoría de los seres humanos solamente despertamos nuestra conciencia cuando hemos recibido un golpe duro en la vida. Muchas veces es lo que le llama a una persona una prueba de vida. Señor, regálale una prueba de vida a esta persona que por medio de una dificultad despierte en su conciencia y cambie su estado de vida, aunque muchos ni con eso siquiera cambian. Por eso es necesario tener un despertar de conciencia, esta iluminación que es tan importante, que es tan interesante en la vida. Miremos lo que nos decía San Pablo después de tener su encuentro con Dios. Esto lo estuvo viviendo paralelamente. Vamos a leerlo en 2 Corintios 12, verso 1. Dice: nada gana uno con gloriarse de sí mismo. Sin embargo, tengo que hablar de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, Dios lo sabe. Pero sé que ese hombre, si en cuerpo o en espíritu, no lo sé, solo Dios lo sabe, fue llevado al paraíso, donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciar. Yo podría gloriarme de alguien así, pero no de mí mismo, a no ser de mis debilidades. Es decir, San Pablo en esa iluminación de conciencia fue hasta el tercer cielo. Y este tercer cielo es la presencia de Dios, es la perfección del paraíso. Es una hermosura ir allá. Claro, aquí lo narra él y no solamente él. Tenemos muchas personas que nos dan testimonio de esa iluminación de conciencia, muchos de ellos en el umbral de la muerte,
Esto nos lo dice precisamente aquella científica que ya falleció, Elizabeth Ross Kubler, que estudió casos en el umbral de la muerte. Pero no solamente ella. Tenemos el caso hoy de una iluminación de conciencia, por ejemplo, como la de Marino Restrepo, como la de Gloria Polo, que son personas que tuvieron un estado, digamos, de muerte en el que se enfrentaron al Señor, estuvieron cara a cara, en el que el Señor les mostró el cielo, el purgatorio, el infierno, y así hay tantas historias a lo largo de nuestra iglesia de una iluminación de conciencia que nos habla de la verdad, de ese despertar de la vida. Pero ahora sí, vamos a ver entonces cuál es el proceso de la iluminación de conciencia para, digámoslo, degustarlo, animarlos y también pedirlo para las personas, porque esa sería nuestra misión como intercesores, pedirle al Señor que le regale a muchas personas iluminación de conciencia. Pues bien, el primer paso de la iluminación de conciencia es que la persona descubre la realidad de la existencia de Dios. Es decir, es real que Dios existe. Ahora usted está absolutamente seguro que Dios existe. No hay nada que hacer. Está totalmente seguro. Por eso los mártires. Mira el caso de San Esteban. San Esteban, el primer mártir, el protomártir. Este hombre murió mirando hacia el cielo con una sonrisa en los ojos, con su cara transparente como un ángel, dice allí el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenía la certeza que Dios existía, por eso se dejó matar. Todos los mártires tienen la plenitud, la certeza de que Dios existe. Entonces, lo primero que sucede con una iluminación de conciencia es que el ser humano tiene claridad de que Dios existe. Segundo, se reconoce el amor de Dios. Usted siente el amor de Dios. Usted ve que todo lo hizo Dios por amor. Es el segundo proceso en este caminar de la iluminación de conciencia. Tercero, es sentir un reconocimiento y una vergüenza del pecado propio. Es decir, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué he hecho en mi vida? Esto pasó cuando la pesca milagrosa, cuando San Pedro trajo esa cantidad de peces, echó la red porque el Señor lo dijo y salió una pesca tan grande y fue tan maravilloso lo que el Señor le mostró allí que se tiró de rodillas y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Es decir, la persona reconoce su miseria y su pecado. Y esto lo han narrado todas las personas que han tenido esta iluminación de conciencia, cómo les mostró Dios su pecado y cómo se sintieron avergonzados de ese pecado, de esa miseria, porque está en la voluntad del sentirse avergonzado de ese pecado. Cuarto, es una necesidad de purificación. Y este es el estado de las benditas almas del purgatorio. Es la necesidad de estar limpio, es la pena de que lo vean a uno sucio, de ver su propia miseria y su propio pecado. Entonces necesitas como purificarte, es un deseo de, wow, quiero estar limpio en todo, quiero tener paz en todo, quiero estar, como estoy de cara a Dios, tengo la iluminación de conciencia, quiero sentirme limpio. Y el quinto punto es la necesidad y la decisión de menosprecio de la vida material y de la vida vana. Es decir, ya no me importan las cosas materiales. Ya la vida de la vanidad, eso no me importa para nada. Ya que conocí a Dios, ya que me va a importar tener o figurar o aparentar, ya no quiero las cosas materiales. Las tengo y las uso porque me toca usarlas, claro, las uso para el bien de todos, para el bien del evangelio, para cumplir mi misión, pero ya menosprecio todo lo material. O sea, eso no es lo importante de mi vida, es el menosprecio que nos regala esa iluminación de conciencia. Y número 6, que es fundamental, es la recepción, recibo la misión y anhelo cumplirla. Es decir, a partir de este momento entiendo la misión en mi vida y me dedico a cumplir la misión que es el llamado de Dios, que para todo el mundo, la gran mayoría, digámoslo así, pues es llevarle almas a los pies del Señor. Tratar de evangelizar, tratar de llevar personas a los pies del Señor, tratar de despertar las conciencias de las demás personas. ¿Por qué? Porque ahora sí, tengo la realidad de que Dios existe, conocí el amor de Dios, he reconocido mi pecado y siento vergüenza por él, estoy con una necesidad de purificación, necesito fundamentalmente vivir sin necesidad de tantas cosas materiales. Fuera de eso, recibo la misión. Y el séptimo elemento, que es el último, a partir de ese momento se borra todo mi pecado pasado. Es decir, ya no comienzo a sentir culpa. Me da fastidio el pecado pasado, sí, pero ya no tengo culpa porque ya me sentí perdonado y amado por Dios.
Es una hermosura la iluminación de conciencia. Pidámosle al Señor que a todos nos regale esta iluminación de conciencia. Ojalá de una manera súbita, pero si no, por lo menos de una manera gradual, hasta el día que nuestra vida se perfeccione de cara a Dios. Pues tú crees que si este video te ha servido, yo te invito a que tú lo compartas con aquellos que lo necesitan. Y también te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube, Juan Alberto Echeverry. Todo mi material lo consigues en www.editoriallatinaja.com y también puedes visitar mi página web juanalbertoecheverry.com. Que el Señor te bendiga y hasta una próxima oportunidad.